Amén, hermanos. Voy a compartir esta mañana con ustedes esta palabra y creo que el Señor es el que gobierna y ordena todas las cosas, y el Espíritu Santo que habla no es que va a hablar con unos una cosa y con otros otra cosa. Si nosotros estamos escuchando al Espíritu Santo, vamos a escuchar el mismo mensaje y vamos a ir en la misma dirección. Amén. Entonces, creo que el Señor esta mañana quiere mover nuestro corazón para que nosotros podamos rendirnos a sus pies y podamos adorarle a Él. Amén. Como hicimos al principio, ¿verdad? Cantamos, nos alegramos en la presencia del Señor, trajimos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, pero el Señor quiere enseñarnos tal vez algo más. Amén. Para que podamos acercarnos a Él, porque muchas veces cuando llegamos al Señor no sabemos ni cómo orar, ni cómo adorar, no sabemos ni qué es el diezmo, ni qué es la ofrenda. Pero el Señor viene y quiere enseñarnos. Porque ninguno hemos llegado a este lugar, ninguno hemos llegado a Cristo y ya sabíamos toda la palabra. Y creo que ninguno de nosotros sabe absolutamente todo. En parte conocemos. Amén. Aún eso decía, aún eso menciona la palabra. En parte conocemos, pero el anhelo de nuestro corazón es conocerlo al Señor cada día más. Amén. Creo que por eso estamos cada uno de nosotros en este lugar. No porque cantamos, no porque tocamos, no, sino porque queremos conocerlo más a Él. De eso se trata la vida eterna. Amén. He puesto por título a este mensaje, Adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Y eso es lo que el Señor está buscando en nosotros. Que seamos nosotros adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Ahora, cuando hablamos de adoración, es imposible no mencionar a David, amén, que fue un ejemplo, que fue un hombre, así como usted y como yo, de carne y hueso. Jesucristo vino a la tierra siendo 100% hombre y 100% Dios, pero David fue 100% hombre nada más. Pero viendo la vida de David, nosotros encontramos muchas cosas de las cuales nosotros podemos aprender. Amén. David pasó muchísimas cosas y creo que es un nombre en la historia que es necesario que podamos estudiarlo, indagarlo, investigar más, porque algo hizo David que le permitió vivir aquello que no estaba permitido vivir en ese tiempo, y de eso vamos a hablar un poquitito. Entonces, cuando hablamos de adoración, tenemos que hablar de David, no podemos pasar a este hombre por alto. Este hombre para el Señor fue muy especial, y es por eso que aún en Apocalipsis lo menciona a Jesús como la raíz de David. Hubieron muchos hombres de fe en el Antiguo Testamento, Moisés, Abraham y un montón. Todos ellos escucharon al Señor. Pero ninguno de sus nombres son mencionados hasta el final en la eternidad. No dicen Jesús, hijo de Moisés, Jesús, hijo de Abraham, sino menciona a Jesucristo como la raíz de David. Como cuando entró Jesús en Jerusalén encima del burrito, ¿verdad? ¿Qué le dijeron cómo lo aclamaba la gente a Jesús? Hosana al Hijo de David. Eso fue lo que dijeron. Amén. Entonces, vamos a utilizar uno de los salmos que David escribió para guiarnos en la enseñanza que el Señor quiere darnos esta mañana. Amén. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 31. Ok, y vamos a leer los primeros versículos de este salmo. Amén. Desde el versículo 1. Salmo 31 dice como subtítulo Declaración de confianza. Amén. Al músico principal, y es un salmo que fue escrito por David. Y dice este salmo: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás.
líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. ¿Ok? Ahora, David escribe este salmo y yo he dividido este salmo en 3 partes. ¿Ok? Y esta primera parte, hasta el versículo 8, tiene cosas muy particulares que nos muestran quién era David. ¿Ok? Pero vamos a hablar un poquitito más acerca de este hombre, que es mencionado hasta la eternidad, ¿verdad? Algo diferente hizo David a todos los demás, como les decía, a Abraham, a Moisés, a Josué. David hizo algo diferente. Y la diferencia que marca entre David y los demás fue indudablemente la adoración que presentaba David al Señor. Amén. Una adoración que es la que el Señor menciona en el Nuevo Testamento que Él está buscando. Adoradores en espíritu y en verdad. Ahora yo le hago una pregunta. Si usted no supiera cantar, no supiera tocar un instrumento, no habría música, no habría radio, no habría absolutamente nada, ¿usted podría adorar al Señor todavía, aún con esas limitaciones? ¿Sí o no? Pero a veces hemos creído que la adoración únicamente se limita al hecho de cantar o de tocar un instrumento. Amén. Pero adoración, justamente como decía Kelly, una manera en la que nosotros adoramos es entregando nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Amén. Porque mucho podemos levantar nuestras manos, cantar y saltar, pero cuando viene el tiempo de la ofrenda y del diezmo, no, esa parte de la adoración ya yo no estoy de acuerdo. Y conozco personas que viven de esa manera, están al mínimo detalle tratando de agradar al Señor, pero cuando hablamos de ofrendas y de diezmos, te dicen, sí, hace mucho tiempo yo ofrendaba y yo diezmaba. Pero no es que hace mucho tiempo, tu relación no es que hace mucho tiempo era con el Señor, sino nuestra relación con el Señor es de todos los días, ¿verdad? Es constante. Aún en el Nuevo Testamento dice, hombres aquí reciben nuestras ofrendas, nuestros diezmos, pero hay uno del que se da testimonio en el cielo, que es el que está tomando en cuenta. Amén. Y esa ofrenda y ese diezmo es parte de nuestra adoración. Entonces déjeme decirle, hermano, hermana, que si usted no sabe cantar, muchos de aquí, de los que estamos incluso aquí adelante, no sabemos cantar. Tratamos de hacer lo mejor que podemos realmente y tenemos muchas limitaciones. Pero eso no significa que yo no puedo adorar. Que no puedo decirle al Señor te amo. No importa si yo no sé la letra de la canción, eso es lo de menos. El Señor no te va a tomar examen en el cielo y te va a decir, ¿te sabes de memoria el canto ese que cantábamos con el pastor Pedrito? No, hermano. El Señor lo que quiere conocer es nuestro corazón, que tú puedas decirle con libertad, Señor, te amo. Señor, te necesito. Señor, te adoro. Señor, estoy así. Dice en espíritu y en verdad. ¿No? Delante del Señor no tenemos absolutamente nada escondido. Leía una publicación ayer o anoche, creo, que decía, si quieres que Dios no vea algo, entonces simplemente no lo hagas, porque Dios está viendo absolutamente todas las cosas. Y está tomando en cuenta todas las cosas. Y algo que hablábamos con Juan al venir, él decía, la misericordia del Señor es para siempre. Si no fuera para siempre, ¿dónde estaríamos? Por algo el que el Señor escribió en su palabra, que la misericordia del Señor se renueva todos los días. Porque el Señor sabe que todos los días vamos a fallar. Pero ahí tenemos un paquetito en la puerta que nos está esperando de misericordia nueva. Amén. Entonces, en este Salmo 31 vamos a conocer un poco cómo era la actitud y el corazón de David para adorar. ¿Okay?
Pero quiero antes que revisemos dos pasajes. Sin dejar el Salmo 31, quiero que me acompañe Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 también, por favor. Y dice la palabra del Señor en el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí en Apocalipsis es donde se menciona a David, a ese David del Antiguo Testamento, ese David que cuidaba las ovejitas de su papá, ese David que era el hijo de Isaí, el último de sus hijos, que aun cuando el profeta Samuel fue a visitar y a ungir al nuevo rey, ni fue llamado David, o sea, estaba olvidado, no estaba tomado en cuenta ni por su propio padre. Pero nosotros tenemos un Padre en el cielo y Él sí nos toma en cuenta, Él sí nos conoce a cada uno por nombre. Tal vez ni yo me sé el nombre de todos ustedes, hermanos, pero el Señor nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Juan, Santiago, Kelly. Él nos conoce. Amén. Ahora, vamos a revisar este otro pasaje que está en Mateo, donde también menciona a David. Como les decía, este David que no fue tomado en cuenta por su padre, pero el Señor ya lo había tomado en cuenta. Amén. Entonces, hermano, no importa si el mundo no te ha tomado en cuenta, el Señor conoce nuestros corazones y el Señor va a hacer con nosotros lo que Él quiera. Y nadie ni nada se va a poder interponer para que la voluntad de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Amén. Entonces, en eso confiamos. No confiamos en que, ay, si me va a ayudar, si me va a dar, si me va a poner, si me va a quitar. Nosotros no estamos aferrados a un lugar ni a una situación. Nosotros estamos aferrados, y y el Señor me lo enseñó en esta última semana. Decía, tú no estás aferrado a un lugar, tú no dependes de un lugar, de un trabajo, de una situación. Nosotros vivimos aferrados al Dios Todopoderoso que está en todo lugar. Donde tú vayas, el Señor va a ir contigo. A Él estamos aferrados. No, yo no dependo de un trabajo, yo no dependo de un salario, yo no dependo de una persona. Dependemos del Señor. Y si estamos aquí, Dios nos va a guardar y nos va a bendecir. Y si estamos más allá, igual el Señor sigue siendo el mismo, aquí o allá. Sigue siendo el mismo. Amén. Por la misericordia del Señor, hoy estamos en este lugar. Hoy estamos en esta nación. Y como decía un predicador, muchos creímos que vinimos a este país para trabajar, pero muchos de nosotros posiblemente hemos sido traídos como misioneros a esta nación. Porque si recordamos en el pasado, el Espíritu Santo se derramó tan fuerte aquí en Norteamérica y todos los países latinos tuvieron un misionero americano en su país para llevar la palabra del Señor. Pero ahora los latinos son los que están regresando a Estados Unidos, porque muchas cosas aquí se estaban desordenando. Los americanos, si usted sabe que en su país, por ejemplo en Bolivia se decía la hora boliviana, ¿no? Porque sí era una hora un poquito más tarde de lo que tú decías. Pero aquí en Estados Unidos, si te dicen una cita médica a las 8, 8 menos 10 ya te están llamando, ¿no? O como cuando tienes una cita con el pastor Pedrito, te dice a las 8, 8 menos 10 ya te está llamando, te estoy esperando. Y yo recién, ya voy, ¿no? Pero la organización está tal vez en Estados Unidos. Y el fuego que ellos mismos encendieron a través del Espíritu Santo en nuestras naciones, está regresando ese fuego a través de los latinos aquí a Estados Unidos. Y cuando se unan esos dos, me gustaba el comentario de este predicador, decía, vamos a tener el fuego del Espíritu Santo, pero organizado, porque va a haber una unidad entre el pueblo americano y el pueblo latino para poder encender esas otras naciones que necesitan más. Entonces no vivamos simplemente, el Señor nos ha traído aquí para prosperar, para tener un trabajo. No, pregúntele al Señor, tal vez no solamente ha sido ese motivo, sino el motivo ha sido traerte aquí para encender ese fuego, para hablar del Señor. Amén.
Entonces leemos Mateo capítulo 21, por favor. Versículos del 8 al 10. La entrada triunfal en Jerusalén. Capítulo 21, del 8 al 10. Y dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Entonces ahí volvemos a ver que el nombre de David es mencionado. David se podría decir que es como el abuelito lejano de Jesús. Y no, entonces, pero David, no solo, sino David y su esposa. Y si estudiamos la genealogía de Jesucristo, vamos a encontrar ahí a un David, pero también a una Betsabé. Y tú dices, ¿cómo funciona eso? Porque si recordamos, Betsabé es con la mujer con la que cayó en pecado David. Entonces dices, ¿cómo es él? ¿Cómo es el corazón del Señor? Ahí hay cosas tan misteriosas del Señor y la misericordia, el amor y el perdón del Señor. ¿Hubo consecuencia del pecado de David? Sí, eso es indudable y está escrito en la palabra. Sí hubieron consecuencias del pecado porque murió el hijo de David. Pero de esa unión es que viene Jesucristo. Y no solo de él, sino desde mucho antes hay otras. Hay la genealogía antes de David, igual es impresionante, ¿verdad? Porque hay personas que uno dice, ¿cómo esta persona puede ser parte de la genealogía de Jesucristo? Pero el Señor lo hizo para demostrarnos que nadie puede ser descartado, absolutamente nadie. Esté donde esté, haya sido lo que haya sido, el Señor puede tomarlo en cuenta, limpiarlo, sacudirlo y volverlo a traer. Amén. Entonces, como decíamos, David es un tipo que merece ser estudiado, analizado, investigado, porque él fue un hombre de carne y hueso como cada uno de nosotros. La pregunta fue, ¿qué fue lo que hizo diferente a los demás para que el Señor le haya puesto estos títulos? He mencionado solo 3 aquí, que acabamos de leer 2. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso lo dice la palabra. Un hombre que mató a Goliat, un hombre que cayó en pecado, pero un hombre que después levanta un tabernáculo de adoración al Señor. Pasó muchas cosas, David, como tal vez en tu vida pasaron muchas cosas, como en mi vida pasaron muchas cosas. Y si estamos aquí firmes en el Señor, no fue como decíamos con Juan al venir, no porque somos fuertes, porque fuimos buenos, ¿no? Es la misericordia del Señor que te trajo. Si estás aquí, no es porque no tenías nada más que hacer. Algo hizo el Señor y te trajo. No sé qué hizo, pero una de las veces primeras que yo llegaba a la iglesia, no estaba en el Señor y me invitaban. Yo decía, sí voy a ir, y yo sí voy a ir. Y hasta el día de hoy recuerdo que esa oportunidad que yo fui, que no tenía planeado ir, fue porque mi mamá me dijo, tu hermanita va a actuar y necesito que le saques fotos. Yo decía algo tan trivial, pero si tú puedes sacar, entonces, y renegando, entonces fui, llegué, y lo que hicieron en la iglesia se quedó en mi corazón hasta el día de hoy, el mensaje. Entonces no hay coincidencias, si estamos aquí es porque Dios tiene propósitos, no coincidencias ni casualidades. Amén. Entonces estos 3 títulos que yo he anotado de David, es como David es tomado en cuenta como un hombre conforme al corazón de Dios. Mencionado David en Apocalipsis como la raíz, a Jesucristo como la raíz de David. Y en Mateo como el hijo de David cuando fue aclamado. David escuchaba a Dios como Moisés, como Abraham, como Josué. Pero la diferencia fue que David no hizo solamente lo que Dios le pidió. Él se metió en el corazón de Dios, dijo, yo haré todo lo que me mandes, Señor,
pero tiene que haber algo más. Todos escucharon al Señor, hicieron lo que el Señor les mandó, pero David dijo, está bien, yo voy a hacer todo lo que me digas, pero sé que hay algo más. Y en este punto es en el que, cuando el Señor me mostraba todo esto, quedé sorprendido, porque hay versículos que nosotros no sabemos de memoria, los repetimos, los decimos, sabemos la receta, pero no preparamos el pastel, ¿no? Entonces, y lo que el Señor quiere no solamente es que sepamos, que hablemos, sino que vivamos y que hagamos eso. Amén. Entonces, tiene que haber algo más, eso es lo que decía David, ¿no? Recordemos que David era de la tribu de Judá, ¿ya? Y fue ungido rey. Para que David pueda ser sacerdote, tendría que haber nacido en la tribu de Leví. Okay. Voy a repetir esto porque aquí está la parte trascendental de esta situación, que es lo que les estoy tratando de transmitir, que David hizo diferente y vivió diferente. El Señor le permitió a David vivir algo que no estaba permitido en ese tiempo. David nació en la tribu de Judá. Los que nacían en esa tribu solo podían ser reyes. No podían ser reyes y sacerdotes al mismo tiempo. Unos eran llamados reyes para gobernar y los sacerdotes para trabajar en el tabernáculo, para emprender el incienso, hacer los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios, todo eso. Entonces David nació en la tribu de Judá. No podía ser sacerdote. Pero ¿qué fue lo que él le pidió al Señor? Él tenía todo. Él era rey, él mató a Goliat y después de que mató a Goliat comenzó toda su fama, ¿verdad? Y aún Saúl se puso en contra de eso porque cuando llegó David después de una de las batallas, el pueblo lo aclamaba a David más que a Saúl. Saúl todavía era rey, David no era nada, solo era el comandante del ejército, ¿no? Y el pueblo decía, Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Y ahí comenzó, se encendió y Dios estaba con David, por eso es que David podía lograr todas esas cosas. Pero entonces fue ungido David como rey. Pero lo que David le pidió extra al Señor, dijo, yo también quiero ser sacerdote. Y eso por ley no se podía. Por ley no se puede. Pero el Señor puede quebrar eso y puede hacer, porque Él es el Todopoderoso. Ahora, ¿por qué hizo eso? Porque David buscaba el rostro del Señor, se metía. Tuve la oportunidad de ver una serie de David que me ayudaba de alguna manera a poder visualizar. Entonces en esta serie se mostraba a un David, aún de pequeñito con las ovejas, estaba ahí con su arpa porque creo que su mamá le enseñó a tocar, a cantar, y uno puede dejar volar la imaginación y ver cómo David estaba con las ovejitas ahí, cómo cantaba, cómo escribía estos salmos, pero eso le agradaba al Señor. Ahora recordemos que cuando Saúl era atormentado por los demonios, venía David, hizo llamar a David para que toque y los demonios se vayan. Ahora, igual la pregunta es, ¿qué es lo que hacía que los demonios se fueran cuando Saúl era atormentado? Que David tocaba súper bien el arpa o que cantaba súper bonito, sino que con lo que él hacía, que obviamente ahorita está relacionado directamente a la música porque David cantaba y tocaba el arpa, pero lo que producía David con el cantar y tocar era atraer la presencia del Señor. Y si la presencia del Señor está en un lugar, ningún demonio puede estar ahí. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra adoración? ¿Cantar y tocar bonito? No, sino que aunque no toquemos ni cantemos bonito, podamos atraer la presencia del Señor con nuestro corazón y con nuestra sinceridad. Amén. Y eso no solamente está a cargo de las 3 o 4 personas que estamos aquí adelante, eso es trabajo de todo el pueblo. Porque el Señor dice que habita en la alabanza, no de los que están aquí nomás cantando con micrófono, sino en la alabanza de su pueblo. Tenemos que estar todos de acuerdo. Amén. Así como en Hechos 2, y solo voy a hacer este pequeño paréntesis porque igual anoche el Señor como que destapó y me dijo, wow, así es, ¿no? Como en Hechos 2 digo, que estaban unánimes y juntos, adorando y orando al Señor, ¿verdad? Y descendió el Espíritu del Señor y les dio
lenguas como de fuego, ¿verdad? Y empezaron a hablar. Pero dice la palabra del Señor en Hechos 2 que habían personas de todos los lugares, pero cada uno de ellos escuchaba y entendía en su propio idioma. Pero lo que el Señor anoche me decía, eso es como un espejo de lo que va a ser, porque el Señor Jesucristo va a venir. Y alguna vez yo me he puesto a preguntar, y digo, pero ¿cómo va a ser? Va a salir por internet, por YouTube, porque todo el mundo le va a ver. Eso dice la palabra. Todo el mundo le va a escuchar. ¿En qué va a hablar? ¿En inglés? ¿En español? ¿En arameo? ¿En hebreo? ¿En qué va a hablar para que le entiendas? Él va a hablar y tú le vas a entender en tu idioma perfectamente lo que Él va a decir. Entonces, el Hechos 2 es un espejo de lo que el Señor va a hacer. Sobrenatural. Así como en Hechos 2 todos le entendían y decían, no, pero esos están borrachos. No, no, no. El Señor cuando venga, de la misma manera nosotros vamos a entenderle. Amén. Solamente ese es un paréntesis que quería hacer. Pero el Señor pues, hace cosas gloriosas, así como ahora, como en David. Ahora miren, vamos a ir al puntito que quería llevarles. Vamos a ir al Salmo número 27. Y es uno de mis versos favoritos. Regresamos al decir que David fue ungido rey, pero le pidió al Señor ser sacerdote. Y eso no se podía. Pero David se metió tan lejos, tan profundo en el corazón del Señor, que el Señor al final tuvo que decirle, ok, David, no se puede, pero yo te dejo, dale. Y eso es lo que vamos a ver en esta parte, en el Salmo 27, que dice, una cosa he demandado y esta buscaré. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahí, cuando yo entendí esto, recién me cayó la ficha, dije, ¿qué era lo que David estaba pidiendo? Porque es de mis versos favoritos, una cosa demandada, que oye, esta buscaré, que pueda habitar en tu presencia, Señor. Eso a nosotros nos es permitido. No podemos decir, Señor, déjame estar ahí, déjame estar ahí. No, no, eso ya, como decía Kelly al principio, se rasgó el velo del templo y tenemos entrada libre a través del sacrificio de Jesucristo. Pero David no podía. Pero David lo logró. Entonces, tenemos que entender que la adoración y el buscar el rostro del Señor va a producir cosas que en nuestras fuerzas no podemos lograr. Que las condiciones no están dadas para que se puedan dar como yo estoy esperando. Y eso puedes llevarlo a la dimensión en la que tú estás viviendo, a la situación que tú estás viviendo, que cada uno de nosotros está viviendo. Hay cosas que humanamente tal vez no se pueden, pero estando cerca del corazón del Señor, hay cosas que el Señor puede permitir que pasen. Ahora, no estoy diciendo que tú vas a ir con el Señor a pedirle, porque Él no estaba yendo a pedirle, Señor. Lo que Él estaba buscando es esto, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hermano, que usted venga aquí todos los días, no. Porque esta no es la casa del Señor, la casa del Señor somos cada uno de nosotros. La iglesia somos nosotros. Y como decía muy claramente el pastor Pedrito, este lugar se convierte en un tabernáculo no porque tiene 4 paredes, sino cuando usted llega, entonces es la congregación de los santos, es la iglesia del Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros no estamos aquí, esto es otro edificio como cualquier otro. ¿Okay? Entonces, lo que le pedía al Señor David era que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Okay? Eso tengo que buscar yo. Como dice la palabra del Señor que voy a buscar, tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. ¿Okay? Entonces, este verso me lo sabía de memoria y te lo conocías tal vez tú. Pero si no ponemos en práctica, se va a quedar ahí.
como el ejemplo que les decía, o sea, conocemos la receta, pero nunca hacemos el pastel, la receta se va a quedar ahí y la receta está bien, todas las medidas los ingredientes están bien, pero mientras nosotros no vayamos a hacer, es distinto. Entonces, una cosa es mirar lo que están haciendo y lo que está pasando, lo que me pasó el otro día. En el restaurante hacen unas donas, ¿ya? Y yo sé que utilizan para hacer las donas y sé cómo las hacen y las he visto y hasta las he hecho. Pero entonces dije, ahora en mi casa, agarré la primera quemada, la segunda quemada, dije, no funciona. Porque es otra cosa que tú solamente sepas la receta, otra cosa que tú veas y que sale y que fácil lo hacen, y otra cosa que tú vayas y tú lo hagas. Y así es, muchas veces solamente sabemos el verso de memoria súper bien, vemos cómo los otros hermanos hacen y pasan cosas súper bien, pero ahora nos toca, ¿no? A nosotros. Una cosa es estar sentado ahí, otra cosa es estar aquí y otra cosa es estar ahí afuera predicando y haciendo la voluntad del Señor. Amén. Como cuando íbamos a la universidad, súper fácil, tú te vas a sentar, pero ya cuando te toca dar clases, ya no había sido tan fácil, nomás como de irte a sentar, ¿no? Sino que el que está tiene que prepararse. Y no solamente para estar aquí al frente, sino para estar al frente en la situación y en el círculo y en el entorno social que el Señor te ha puesto, en tu trabajo, en la universidad, en la escuela, donde nos toque estar. Amén. Entonces, eso fue lo que David hizo diferente. ¿Okay? Buscó tanto en el corazón del Señor, buscó tanto su rostro, que Dios tuvo que abrir su corazón. David pudo vivir la gracia 1000 años antes de la cruz. Todo el que se mete en el corazón de Dios prueba de la anticipación de la gracia del Señor. ¿Por qué se dice esto? Porque simplemente le fue permitido vivir algo que no merecía David, algo que no estaba permitido, pero probó la gracia de Dios y se le concedió ser rey y sacerdote. Recibió un regalo diferente. Aquí encuentro un secreto, que solamente estando cerca del corazón del Señor puedo lograr tener muchas veces aquello que ni merezco o algo que jamás en mis fuerzas podría alcanzar. O ahí en las matemáticas del Señor descubro que 2 más 2 puede llegar a ser 1.000.000. No podemos seguir viviendo una vida calculando en nuestras fuerzas. Si hago esto, recibo esto. Si hago esto, recibo esto. Y esto. Bueno, está todo calculado, todo como el chapulín colorado, todo está fríamente calculado. No, en tus fuerzas estás calculando mal, ¿no? Pero si miramos arriba, esas matemáticas naturales pueden cambiar los resultados sobrenaturales del Señor, porque 2 más 2 en las manos del Señor puede ser 1.000.000, y eso te lo puede mostrar instantáneamente o inmediatamente. Cuando vemos que Jesús está predicando y hay miles de personas y no había comida para darles, y los discípulos ya estaban apresurados, le dijeron, Jesús, mejor diles que se vayan a su casa a comer y así no hay. Ellos querían librarse del trabajito, ¿no? Porque tanta gente, seguramente no sé, vamos a tener que ir a comprar algo, vamos a tener que hacer, mejor tenemos una buena idea, le diremos que los mande, que ya es tarde y ya mañana regresen, ¿no? Y Jesús les dijo, no, ¿qué hay? Y había un niño con 2 peces y 5 panes. Y con eso el Señor alimentó a 5.000 y sobró, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, dime o no si el Señor con lo poco que tú tienes puede hacer un montón. El Señor es especialista para hacer con poquito, mucho. Y aún para hacer todo de la nada. Amén. Porque ¿de dónde fueron hechos todas las cosas? De la nada. El Señor con el poder de su palabra creó los cielos y la tierra. Amén. Él puede hacer todo de la nada. Amén. Con el poder de su palabra. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces no solamente tengamos cuidado de no decir cosas malas, sino digamos las cosas que no son como si fueran. Amén. Si no tienes, tengo. Algo que recuerdo que mi mamá siempre decía cuando era niño, tal vez ella no estaba en la fe ni nada, pero me viene a la memoria esa porque ella decía, ¿cuándo Gómez no tiene plata? Y sacaba su dinero y nos íbamos a comprar. Y yo no sé cómo le hacía a mi mamá para que alcance todo, pero siempre su declaración era esa.
Y eso le funcionó. ¿Ok? Porque ella siempre tenía plata, yo no sé cómo, pero siempre tenía, para ir a hacer algo, para comprar algo, ella siempre tenía. Pero era su declaración. ¿Ok? Pero tengamos fe, no solamente para cuidar de no decir las cosas malas, sino para poder saber que con nuestras palabras podemos crear muchas cosas. Amén. Buenas. ¿Ok? Y regresamos al Salmo 31. ¿Ok? Sí. Escribí algo acá que quiero leérselos. Y dice, si vives con la expectativa de lo natural, te vas a decepcionar. Pero si vives con la expectativa de lo sobrenatural, te vas a impresionar de lo que Dios es capaz de hacer, porque solo Él puede hacer mucho con poco y puede hacer todo de la nada. Amén. Entonces vivamos con una expectativa sobrenatural del Señor. Tú trabajas, haces las cosas y dejemos los resultados en el Señor. Y Él nos va a sorprender. Amén. Y vamos a los primeros versos del Salmo 31. El verso 1 y 2. Dice, en ti, oh Jehová, he confiado. Y en esa primera frase encontramos el primer en ti. Estoy echándole las ganas para aprender el inglés, pero tú sabes que inside es dentro, ¿no? Y outside es fuera. Este en ti es dentro. Eso significa este en ti. Y cuando David le decía al Señor, en ti, es porque se metía dentro del Señor y decía, aquí estoy en ti, ¿no? Ahora, algo diferente que vivió también David en el Antiguo Testamento es que el Espíritu del Señor estaba sobre, pero en David estaba en él, porque él estaba en el Señor. Él se metía en el corazón del Señor. Y no se podía, pero él vivió esa dispensación que nosotros estamos viviendo ahora, que has debido escuchar muchas veces, que estamos viviendo bajo la gracia del Señor. Él vivió bajo la gracia en un tiempo que no era tiempo de la gracia, porque la gracia es a partir de Jesucristo. Después de eso es la gracia. Pero él vivió algo que no era imposible, pero vivió eso. Entonces no sé cuál es el imposible en tu vida. Solo quiero decirte que puede pasar. O todavía has dejado de creer. Puede pasar. Amén. Solo déjale ese margen a que el Señor tenga una pequeña posibilidad para hacer y es suficiente para que Él lo pueda hacer. Amén. Entonces, eso imposible, el Señor lo puede hacer. Lo hizo no solamente con David, lo hizo con muchas personas y tenemos muchos testimonios en la Biblia para ver, para conocer. ¿Okay? Entonces, esa es la primera enseñanza de este salmo, en ti. Y lo que David hacía era meterse en el corazón del Señor y el Señor estaba en él. ¿Okay? Ahora, le pide algo David en estos dos primeros versos. Le dice, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. 2, 3. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. 3 cosas le pide, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia y el tercero, inclina a mí tu oído. Ahora, específicamente, habla de 3 cosas, confusión, justicia de Dios y hablar con Dios. Repito, confusión, justicia de Dios y hablar con Dios. La confusión viene por mala comunicación. Y David, no sé de qué habrá estado confundido, ni por qué, ni para qué, pero le pidió al Señor que no sea confundido. Entonces, meditando un poco, decía, la confusión viene ¿por qué? Por la mala comunicación. La lucha no es contra carne ni sangre. Tenemos la fórmula, pero no la estamos utilizando. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero cuando viene el hermanito todavía a gritarnos, queremos gritarle, ¿no? Queremos decirle, no, ven, vamos a aclarar, esto era así, ¿no?
No, no es la persona, es lo que está detrás de la persona. Y vuelvo a repetir este ejemplo que en algún momento ya les he debido mencionar, pero lo voy a repetir porque tal vez alguien no escuchó. Imaginémonos un torero y el torero tiene su telita roja, ¿verdad? Y el toro está allá. Entonces el toro hace la telita roja así y el torero hace la telita roja así y el toro corre y le da la telita y el torero ole y le pone la espada en la cabeza. No sé si ustedes vieron en la televisión, ¿ok? Pero decía la directora del Instituto Bíblico donde estudiamos con Kelly, qué tonto el toro, decía. Si el toro supiera o se diera cuenta que al que le tiene que dar no es a la telita, sino al torero, listo, el toro ganaría porque el toro tiene más fuerza que el torero. Pero el toro es lastimado una y otra vez hasta que muere porque no le va a dar al torero, sino le va a dar a la telita roja. Y la telita roja muchas veces solo es la persona con la que tú te estás yendo a chocar una y otra vez. Pero anda con el torero y terminas el rollo. Y así era como arreglaba David las situaciones que le tocaba vivir, porque ahí dice, líbrame en tu justicia. Y después le dice al Señor, inclina a mí tu oído. ¿Okay? Nosotros, ¿cómo queremos solucionar los problemas? No, a ver, reunión. Aquí tú has dicho esto, tú has dicho lo otro, ¿y por qué? Y esto no es así, y quieres ordenar la situación, tú. Y cuando tú quieres solucionar la situación, el Señor dice, dale. Y después me buscas, te voy a esperar. Yo te espero afuera de tu reunión, porque nosotros, en vez de solucionar muchas veces, hacemos que eso empeore. ¿Okay? Pero David sabía con quién tenía que ir a hablar, por eso le dice, inclina mi tu oído, tenemos que conversar, Señor, porque Él puede ordenar todas las cosas. Y al decirles esto, recordaba ayer que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién la ordenó? El Señor. Si el Señor tuvo la capacidad para ordenar los cielos y la tierra, ¿creen que tiene la capacidad para ordenar la situación que estás viviendo? Tiene todo el poder. Entonces, ¿con quién voy a ir a hablar? ¿Con el dueño, como dirían vulgarmente por ahí, con el dueño del circo o con los payasos? Con el dueño, con el creador del cielo y de la tierra, con él, ¿ok? Entonces, solamente hablando un poquitito más acerca de la confusión se va cuando tiene la comunicación correcta con quien corresponde, y con el que corresponde es con el Señor. No sé la situación que estás viviendo, pero sé con quién tienes que ir a hablar. ¿Amén? Uno puede llamar al pastor, el pastor te puede aconsejar, pero el pastor va a conocer en parte tu situación, porque hay cosas que tal vez ni puedes contarle al pastor. Pero al Señor, ¿acaso hay algo que no le puedes contar? No, a Él le puedes contar con lujo de detalles. Esto me ha dicho y me ha pisado justo en mi callo, y esto, y me ha dolido, y he llorado y quería golpearle. Todos esos detalles al Señor le puede, y Él te va a entender de paso. O sea, no sucede así. A veces le cuentas algo a alguien y no le presta la importancia que tiene la situación para ti, pero para el Señor siempre va a ser importante lo que tú tengas que presentarle a Él. ¿Amén? Entonces, ¿con quién tenemos que ir a hablar para que las cosas se solucionen? Con el Señor. Amén. La confusión aumenta cuando vas y cuentas a alguien más la circunstancia por la que estás atravesando. Guarda tu boca de decir o querer arreglar las cosas en tus fuerzas. Tenemos un Padre que es un juez justo. Tenemos un hermano que es un abogado. Y tenemos al Espíritu Santo que es nuestro consolador y ayudador. Con eso tenemos el paquete completo. El juez de nuestro lado, el abogado de nuestro lado y el Espíritu Santo de nuestro lado. Cuando tú vas a la corte, quisieras tener las tres cosas, ¿no? Y tener de una vez los papeles. Pero en el Señor tenemos eso. Y eso es todo. O sea, vamos a ir a negociar directamente con el juez.
vamos a charlar con el abogado y con el Espíritu Santo que nos va a dar la estrategia. Di esto, ¿no? Haz esto, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Amén. En eso podemos confiar. Lo sabemos, pero creo que es necesario que una vez más recordemos y volvamos a recordar. Usted ya se ha leído el Salmo 23 y se sabe de memoria. Vuélvalo a leer, hermano, y va a encontrar algo nuevo que el Señor quiere decirle, porque así es la palabra del Señor, es viva y eficaz. Amén. Amén, gloria a Dios. Ya casi vamos a terminar. La confusión termina cuando expones tu situación ante el Señor. Mucha confusión, mucho rollo, mucha oración es lo que nos va a sacar de ahí. Amén. Y como les decía, cuando queremos arreglar las cosas en nuestras fuerzas, el Señor se hace a un lado y dice, ok, yo podía hacer esto y esto y listo. Pero tú haces esto y al final se enreda más y ya. Después corres llorando al Señor, ¿no? Señor, pero perdón porque he dicho esto y no tenía que decir. O un montón de cosas, ¿no? Porque en la situación caliente uno dice cosas que no quiere decir o no tendría que decirles. Y después arrepentirse, ay, cuesta, ¿no? Por eso es mejor a veces, quieres decir, pero mejor cállate y anda, dile al Señor y después regresa, ¿no? O como en el trabajo a veces te dicen, no, si estás así de malas, salite 5 minutitos y regresa, ¿no? Pero no te salgas esos 5 minutitos a hacer cualquier cosa, sino nosotros vamos a ir a hablar con el que tenemos que hablar. Y el Señor va a ordenar todas las cosas. Amén. Y terminamos. Versículo 9 del Salmo 31. Y dice David en el Salmo, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Expone su situación como él está, ¿no? Sean consumidos de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Todo eso estaba pasando. Y con muchas de esas cositas tal vez te has identificado o nos hemos identificado. Pero dice el 14, y ahí viene lo glorioso que el Señor hace. Mas yo, dice David, en ti confío. Y este 14 y 15 sería bueno que nos aprendamos de memoria, o que lo resaltemos en nuestra Biblia y lo podamos leer. Y que podamos decir, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Yo quiero animarte, hermano, que esta mañana digas tú, mas yo en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Amén. La anterior vez que pude compartir el mensaje con ustedes, vimos los árboles, los tiempos, ¿verdad? En las manos del Señor están nuestros tiempos. ¿Con quién vamos a ir a hablar? Con el que es el dueño de nuestros tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. 16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, cosas con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia
para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos, todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amén. Así termina este salmo. Expone David su situación, pero dice, más yo, está pasando todo esto en mi vida, más yo en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. Y eso abre las puertas del cielo. Decía David, alma mía, bendice a Jehová. A veces tenemos que hablarle a nuestra alma, ¿no? Porque nuestra alma se quiere dormir, nuestra carne no quiere levantarse, pero le tenemos que hablar porque nuestra alma no se manda sola, nuestra carne no se manda sola. El Espíritu Santo es el que debe gobernar nuestra carne y nuestra alma. Y cuando se va, ven. Cuando se va, ven. ¿No? No es que, como una publicación igual que vi el otro día, o estás matando el pecado, o el pecado te está matando a ti. No hay más. Decidimos nosotros por qué vamos a trabajar y luchar y confiar en el Señor. Estamos en una guerra, no estamos así desguarnecidos, no estamos en una guerra porque el enemigo está queriendo destruir. Y nosotros no podemos estar como en un partido de fútbol, nosotros no vamos a dejar nomás meter los goles, no, nosotros vamos a ir a atacar y vamos a hacer retroceder las tinieblas. Para eso es el Señor que está con nosotros. Amén. No solamente para estar a la defensiva, a ver si patean o no patean, si nos meten gol o no. No, nosotros estamos para atacar a las tinieblas y hacer que retrocedan. Las tinieblas vienen, pero la luz del Señor brilla, y cuando tú prendes la luz en una habitación oscura, las tinieblas se van inmediatamente. Y así es el Señor con nosotros. El último verso que quiero que veamos es Juan, capítulo 4. Juan capítulo 4, y espéreme ahí en Juan capítulo 4, por favor. Después de todo lo que pasó David, entonces él levantó un tabernáculo. No busque este verso, pero se lo voy a leer. Está en Primera de Crónicas 23. Okay. Después ya usted lo busca en su casita, porque voy a leer solo una parte. Me gustaría que usted pueda leer todo. Primera Crónicas 23. Aquí está. Después de todo esto, de haberle permitido el Señor ser rey y sacerdote a David, fue más allá todavía. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, dice el 1 de Crónicas 23, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. De estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para gobernadores y jueces. Además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. ¿Por qué leo este verso? Porque David levantó un tabernáculo donde había adoración y alabanza para el Señor 24 horas del día, 7 días a la semana, todo el tiempo. Y se contrató a esos 38,000, imagínense, 38,000 gentes, así literal, contados uno por uno, y cada de miles de gentes tenía un lugar específico en el tabernáculo, y todo el tiempo alababan y adoraban al Señor, porque David descubrió que el Señor habitaba en las alturas, y todo el tiempo había en el cielo
alabanza y adoración, alabanza y adoración. Pero ¿qué dice esto más? Igual no lo busque, se lo voy a leer. Salmos 22, verso 3. Pero tú eres santo, dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando tú habitas en un lugar es porque vives o no. Yo habito en mi casita, tú habitas en tu casita. David logró, en otras palabras, si tú dejas volar tu imaginación un poco más, el Señor vivía en el cielo y se cambió de casa y vino aquí, al tabernáculo, porque dice la palabra del Señor que Él habita en la alabanza, viene a vivir ahí. Entonces, David logró que el Señor, el Dios Todopoderoso, se cambie de residencia. Dijo, no, vivías allá, ahora vives aquí. Y el Señor dijo, ya, me voy del cielo allá, porque allá igual me están adorando mis hijos, ahí puedo vivir igual. Entonces, si usted tiene alabanza y adoración constante, va a crear esa habitación donde el Señor puede, valga la redundancia, habitar, vivir en ese lugar. Eso es lo que David hizo. Y ese es el desafío para cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros seamos ese templo donde va a habitar la presencia del Señor. No solamente va a estar ahí, porque ¿qué le faltará a mi hijo? No, va a venir a habitar, como cuando tú te encuentras con esa persona que solamente quieres hablar o te citas para tomar un café, no porque haya que solucionar un problema, sino porque quieres pasar tiempo con él. Y el Señor eso es lo que quiere, eso es lo que anhela, venir a vivir con sus hijos, con cada uno. Y eso logró David de manera tal vez en unas magnitudes más grandes, pero cada uno de nosotros podría lograr hacer eso, que el Señor viva. Imagínense que el Señor viva contigo. El Señor está, pero nosotros muchas veces ignoramos su presencia y esa es una realidad que tiene que cambiar. Amén. Ahora sí, vámonos a nuestro último versículo que está en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Y aquí comenzamos y aquí vamos a cerrar. Mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero algo que me llamó la atención en el verso 23 es lo que dice al principio, mas la hora viene, dice, ahora es. ¿Okay? Entonces ahora quiero invitarle, hermano, que se ponga de pie y dispongamos nuestro corazón para estos últimos minutitos antes de irnos a adorar al Señor. No quiero animarle para que cante, sino que levante en libertad sus manos. Si no quiere levantar, no levante. Si no quiere pararse, no se pare. Siéntase en libertad, pero de poder adorarle al Señor. Porque tales adoradores el Señor está buscando. Que le adoren al Señor en espíritu y en verdad. Es necesario, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y eso es lo que David hacía y lo que nosotros vamos a hacer. Y el Espíritu Santo nos va a ir enseñando cada vez más.